circunstanciales o del estudio se desprenden lineamientos básicos que nos remiten a una legislación de fondo, pero no especifica claramente las cuestiones que se tienen que tomar o adoptar ante determinados incumplimientos. Y en un segundo bloque, que creo yo que es el más grosero, hasta si se quiere, y lo voy a decir con todas las letras, hasta irrespetuoso, que son las omisiones que contiene este estudio de impacto ambiental y que distan enormemente del estudio ambiental que discutimos en horas de la mañana cuando se presentó el estudio referido al polo científico y tecnológico, que más allá de las observaciones efectuadas, cumplía fundamentalmente con la estructura que debe contener todo estudio de impacto ambiental. Voy a señalar algunos aspectos que carecen de profundidad, pero no por carecer de profundidad o por tomarlos a la ligera implica un detalle menor que no debemos tener en cuenta en el marco de esta audiencia. El estudio en general no presenta el alcance y la profundidad que esté en relación al riesgo percibido para este tipo de industrias. ¿Qué significa esto? Hace unos instantes hacía uso de la palabra uno de los profesionales integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica y nos decía que por el solo hecho de hablar con familiares o con amigos se percibe que hay temor, se percibe que no cierran las cuentas para la instalación de Dioxitec en Formosa, se percibe que ese temor podrá ser fundado, infundado, cada uno tendrá sus argumentaciones, pero de este estudio lo que se profundiza es el temor, porque es un estudio absolutamente precario, porque cuando nosotros hacemos referencia justamente al riesgo percibido, hay una diferencia entre el riesgo real y el concreto. El real surge del informe, del proyecto técnico específicamente y del respaldo de los profesionales. Y el percibido es lo que siente la sociedad formoseña. Y la sociedad siente no solamente miedo por lo que pueda significar Dioxitec o la instalación de una planta de este tipo, sino que hay un temor fundado. Y ese temor fundado es potenciado, presidente, por la precariedad de este estudio de impacto ambiental. Este estudio, que como lo ha dicho el representante de la empresa, y aclaró y me parece muy bien que no es ni ingeniero ni licenciado, porque no hablaron los técnicos, sino el representante de la empresa, en cuanto a su etapa de construcción, la descripción que realiza es absolutamente incompleta. Y no lo decimos nosotros desde una posición política, lo dice el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Se presenta una descripción general de la obra, pero no se detallan las etapas de construcción. Y cada etapa de construcción tiene su matriz de impacto, porque cada construcción, como hoy decíamos, hay una línea de base, que es el punto de partida, que significa cuando se arranca con la construcción de una industria. Y a partir del arranque de una etapa de construcción, bueno, eso genera un impacto. Y si hay un impacto, deben existir medidas para mitigarlos. Y acá únicamente hay una delineación grosa de lo que significa la descripción, pero no el trazo particularizado de cada etapa de construcción. En relación a la matriz de impacto, fíjense, presidente, llama muchísimo la atención que las radiaciones solo se las considera en el medio antrópico, es decir, en el medio humano, no se les considera en el medio ambiente. Las radiaciones, para este estudio de impacto ambiental, tienen un impacto positivo, son mitigaciones con un impacto positivo para el hombre, y esto es una barbaridad. No hay radiación con mitigación de impacto positivo. Impacto positivo significa que si hay una radiación, el impacto positivo es que hay un beneficio. ¿Y cómo puede haber un beneficio cuando ustedes nos presentan en un propio anexo para los trabajadores que están sujetos a la acción radiológica medidas de protección? ¿Cómo se entiende esa propia incongruencia, presidente? Por una parte nos dicen que hay un impacto positivo, que no pasa nada, pero para los propios trabajadores que van a prestar sus servicios o van a ser contratados eventualmente hay medidas de protección. No hay impacto positivo con la acción radiológica, presidente. Este es un impacto negativo que requiere acciones de mitigación y no dice nada el informe técnico. El balance de masas que se presenta, todo un tema el balance de masas. Yo sé que esta es una cuestión técnica, acá hay especialistas en la materia, nosotros humildemente tratamos de aportar un informe técnico que respalda, pero voy a tratar de explicar para que todos podamos entender algunos conceptos que muchas veces en realidad sirven de atajo
para buscar una salida y no discutir lo central. El balance de masas que se presenta es totalmente parcializado. Por ejemplo, no especifica el balance de masas de uranio. ¿Qué es un balance de masas? Es como un balance contable. En el balance contable, bueno, cada uno en la familia sabe con los ingresos lo que puede hacer, cuánto destina para la alimentación, cuánto se puede destinar para el esparcimiento, y si es que queda, qué se hace con lo que queda, y si no queda, bueno, el balance da negativo. El balance de masas es un balance contable pero de materias, es decir, se tiene que especificar en cuanto al uranio, cuánto es el uranio que ingresa, el uranio crudo, el famoso diurenato de amonio, y de ese uranio crudo, cuál es el excedente, qué queda y qué se envía, para que se entienda. Para dar un ejemplo, si ingresan 100 kilos de uranio y el día de mañana, una vez que se somete a ese proceso químico que explicó el representante de Dioxitex, se avanza con el dióxido de uranio, y si el dióxido de uranio que se transporta hacia Ezeiza es 90, hay 10 kilos que quedaron en la provincia, que quedaron justamente en Dioxitex. Y esos 10 kilos, ese remanente, pueden ser, o en definitiva pueden pasar a embolsar el stock, o es parte justamente de un material que puede generar alguna contaminación en el ambiente. Y justamente del balance de masa de uranio no dice absolutamente nada. De lo central pasa de largo el informe brindado por esta consultora. El plan de monitoreo es precario, variable, es generalizado, no especifica seguimientos ni parámetros concretos a seguir para circunstancias que pueden darse. Todos sabemos el vertido de amoníaco que ha ocurrido en su momento en Dioxitec en la ciudad de Córdoba, porque lo expresaron los técnicos. ¿Qué puede pasar cuando ocurre un incendio? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son el plan de monitoreo? Y son acciones absolutamente que nos remiten a una legislación general. Por ejemplo, en cuanto a incendios, la medida de mitigación resulta incompleta. Se utiliza en el agua como agente extintor, pero no es la medida aconsejable, fundamentalmente cuando en el caso del solvente Jet A1, la propia consultora nos dice que la mejor medida no debe ser combatida con el agua y se recomienda el uso de dióxido de carbono. Es decir, hay una contradicción tremenda, una precariedad que realmente asusta a esta altura con lo que estamos discutiendo, presidente. Pero bueno, senador, se le cumplió su tiempo para avisarle. Voy a pasar del alto estos lineamientos generales que, como se pueden observar, son cuestiones muy groseras, pero sí quiero hacer referencia a las omisiones. Porque yo creo que las omisiones sí es una cuestión definitoria de por qué este estudio de impacto ambiental debe ser rechazado. No hay margen para que sea aprobado este estudio de impacto ambiental, presidente. Después vamos a discutir la cuestión y las decisiones políticas, y bienvenido sea el debate y bienvenido sea este espacio para saber por qué cada uno toma las decisiones que tienen que tomar. Una de las omisiones más groseras es la localización. No existe en ningún punto en la causal de justificación de por qué esta planta se radica en la ciudad de Formosa. No está justificado. No hay ningún equipo interdisciplinario, ningún profesional que suscriba este informe y se haga cargo de lo que nos dicen o lo que hoy nos están diciendo. Si comparamos con el estudio de impacto ambiental, lo primero que se ha dicho cuando arrancaron justamente su exposición es el equipo de antropólogos, sociólogos, científicos que acompañaban. Acá nadie se hace cargo, nadie suscribe y nadie justifica la localización. Y no es un tema menor la localización, porque la distancia de Bahía Blanca, que es el puerto donde ingresa el concentrado de uranio, no porque lo diga el impacto que lo debe decir, eso se desprende de la pregunta que le efectuó el representante de la consultora al titular de Dioxitec, cuando le dijo, viene de Canadá, y asintió así con la cabeza, no porque lo dice este estudio de impacto ambiental. De Bahía Blanca a Formosa hay 1.620 kilómetros. Y de Formosa, para que el dióxido de uranio pueda ir a Ezeiza, hay 1.000 kilómetros. Y no hay causal que pueda explicar o justificarse de por qué esto viene a Formosa. No está ni se intenta la justificación. Ni se intenta una justificación estratégica, política, nada. No hay justificación porque a veces, por más que se quiera tapar el sol con las manos, no se justifica lo injustificable. Otra omisión grosera, acá se ha dicho, es el transporte. Miren, con respecto al transporte,
hay dos problemas. Yo me quiero quedar no con lo que dice el informe. En este caso me quiero quedar con la audiencia en el mes de marzo, creo que fue el 19, cuando el gobierno de la provincia y los representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica asumieron un compromiso público, que los residuos radiactivos de baja intensidad no quedan depositados en la provincia de Formosa, que van a ser trasladados directamente a Ezeiza. Miren, si la vía elegida es la terrestre, nosotros tenemos un gran problema, presidente. No solamente, como acá se citó, la provincia de Chaco prohíbe, por la ley número 3902, en su territorio la circulación de uranio o cualquier material radiactivo. La provincia de Salta, presidente, por la ley provincial 7070, prohíbe el ingreso de residuos peligrosos. Para que se entienda, puede venir el concentrado de uranio, no por Chaco, vendrá por Salta y por la ruta terminará acá. Pero cuando hay que cumplir lo que se debe cumplir, que acá no quedan los residuos radiactivos, que esa es la tranquilidad que se transmite desde el gobierno y de la Comisión Nacional de Energía Atómica a la población de Formosa, acá hay una trampa. Por vía terrestre no pueden salir los residuos. Si no salen por vía terrestre, el otro camino, y acá están los amigos de la República Hermana del Paraguay, el otro camino es la vía fluvial, el río Paraguay. Y el tráfico fluvial es el menos recomendable desde el punto de vista técnico cuando se trata de residuos radiactivos. Y seguramente acá hay senadores presentes de la República Hermana, a quien debemos agradecer la presencia, porque en verdad esta no es una discusión de formoseños, a nosotros nos une un puente, nos une un río, y esto es una discusión que nos abarca a todos. La República Hermana en el Senado sancionó por unanimidad una disposición que le prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional aceptar la instalación de centrales nucleares o de plantas que puedan generar algún tipo de residuos radiactivos y que puedan afectar al país vecino. Entonces, si no utilizamos la vía terrestre para sacar los residuos y vamos por la vía fluvial, tenemos un problema, un eventual conflicto binacional. Si no optamos el conflicto binacional, acá hay una gran mentira, muchachos. Los residuos quedan en Formosa. Miente el gobierno y miente la Comisión Nacional de Energía Atómica. Porque si en el Chaco no hay salida, en Salta no hay salida, con Paraguay tenemos conflicto, díganme cómo sacamos los residuos si se instala Diosintec en Formosa. Senador, ya agradezco, finalizo con omisiones, porque creo, presidente, sinceramente que estas omisiones, y conociendo su capacidad profesional y política, necesariamente van a tener que ser consideradas, porque no es una cuestión de un detalle, de un correctivo o un error de tipeo. Acá se ha omitido, por ejemplo, detallar, para dar un ejemplo, qué se hace con el estudio de impacto ambiental en la etapa de abandono. Y esto es central, porque una planta tiene una vida y cuando la planta se abandona, eso genera secuelas y deben ser mitigadas. Y aquí también se han omitido. Pero bueno, para terminar, me quedan muchas cosas en el tintero, pero me voy a quedar, como acá se habló de una cuestión política, y estuvo hoy a la mañana y me pareció muy inteligente, muy oportuna, con mucho sentido común, la posición del diputado nacional Luis Basterra. El diputado nacional Luis Basterra, en primer lugar, creo que tiene la inmensa satisfacción que podemos sentir todos de participar en esta instancia, con mucho respeto. Cada uno podemos sentir y pensar, tener miradas diferentes. Nosotros tenemos una mirada desde el punto de vista político que son con los antecedentes, que esta firma ha dejado manchas por todos lados, que no la quiere nadie. Ya veníamos con una posición política, pero ahora con el respaldo técnico es mucho más potente el porqué de nuestro rechazo. Pero yo me quedo con una reflexión. Decía el diputado Basterra, el juez que valida las decisiones es el pueblo. Yo le digo al gobernador, presidente, porque esta decisión la tomó el gobernador de la provincia, y la tomó el gobernador de la provincia con funcionarios nacionales, y de eso me consta, porque fue informado por el jefe de gabinete, cuando nos brindó un informe hace algunos meses atrás. Yo le digo al gobernador que siempre se ha jactado de la legitimidad popular, y que nosotros somos respetuosos
y vaya si cuenta con legitimidad y con respaldo popular. Que la legitimidad no debe confundirse con cheque en blanco. Que nadie otorga un mandato para definir de puño y letra el destino de la vida y la salud del presente y futuro de las generaciones de formoseños. Y si el mensaje es esto, como lo dijo el diputado nacional que representa al oficialismo, nosotros desde nuestra posición política coincidimos con esto. El juez que valida las decisiones es el pueblo, que se convoque a consulta popular y que el pueblo de Formosa tome la decisión si está o no de acuerdo con la instalación de esta planta. Gracias, presidente.